vamos a ver dos cosas bien importantes del presupuesto. Lo primero, ¿para qué me sirve? Es decir, más allá de nada más andar registrando gastos por registrarlos, ¿cuál es la utilidad o todas las aplicaciones, utilidades que le podemos dar al presupuesto? Y la otra, evidentemente bien importante, vamos a ir viendo a detalle cómo hacerle para hacer un presupuesto bien hecho. Y por acá el día de hoy nos acompañan de Mi Retiro Asegurado, que ellos se dedican, entre muchas otras cosas, pues al tema de la protección del patrimonio, el ahorro para el retiro, y por supuesto que pues si queremos y ustedes quieren ahorrar para su retiro y para muchas otras metas, tienen que empezar por conocer su presupuesto. Por eso, por acá, Erika Guzmán. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y Rodrigo Flores. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gentilmente hicieron una calculadora en Excel para organizar el presupuesto de manera bien sencilla. Pero bueno, pues el punto es empezar. Y créanme que si logran arrancar por esa parte ya bien hechecita con el presupuesto, todo lo demás se va a dar de manera mucho más sencilla. ¿Es correcto o no, jovenazo? Pues bueno, el presupuesto justamente es algo que nos debe de facilitar las cosas, ¿no? Sabemos que no es fácil cumplir las metas que muchas veces nos proponemos, sobre todo a inicio de año, que es como fecha de repensar qué se hizo bien el año pasado, qué me quedé con ganas de que sucediera. Entonces, el presupuesto es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a lograr esas metas. Yo lo veo como si fuera un camino, ¿no? Imaginemos que queremos ir a Acapulco, pero pues no tenemos idea ni para dónde queda, ni qué carretera tomar, ni cómo voy a ir, ni de dónde me voy, a la izquierda o a la derecha. Entonces el presupuesto es justamente lo que nos va a ayudar a dar esas señalizaciones, ¿no? Si vamos bien, si vamos mal, más o menos en cuánto tiempo voy a llegar. Si me voy por tal carretera llego en 3 horas, si me voy por la otra llego en 5 horas. Entonces va a ser la herramienta que nos va a ayudar a facilitarnos el lograr nuestras metas. Pero no hay una como receta secreta, no hay una receta única de cómo realizarlo. Eso depende mucho de cada uno de nosotros, de cómo esté nuestra situación financiera actualmente. El tema de finanzas personales precisamente es eso, son personales, no podemos generalizar. Nosotros tratamos siempre de darles pues los ejemplos lo más estándar posible. Sin embargo, pues no son fórmulas que funcionen idéntico para todos. Es muy importante que cada uno identifiquemos de forma particular cuáles son nuestras metas, cuál es el monto que tenemos disponible para cumplirlas, cuáles son los plazos en los que queremos que se hagan realidad. E insistimos, el presupuesto nos va a ayudar mucho para eso. Y empezando por esta parte del presupuesto, arranquemos con ¿cuál es la función tal cual del presupuesto? ¿Para qué me sirve hacer el presupuesto? ¿Qué cosas puedo encontrar por medio de esta práctica? Así es, pues el presupuesto principalmente nos sirve justo para alcanzar alguna meta. Entonces les voy a poner un ejemplo. Supongamos que queremos comprar tal vez un coche y lo queremos hacer tal vez en 5 años, ¿no? Entonces aquí el tiempo es bien importante para ver más o menos en qué temporalidades queremos ver esas metas. Y siempre lograr una meta es más fácil hacerla pues en cachitos, ¿no? Poco a poco, con pequeños esfuerzos. Entonces, pues dependiendo de tal vez nuestro nivel de ingresos y dependiendo de nuestro nivel de gasto, podemos determinar más o menos en cuánto tiempo voy a cumplir esa meta. Entonces, yo diría que el presupuesto es justo nuestro mejor aliado que nos va a ayudar a cumplir nuestros sueños, sea cual sea. Tenemos normalmente metas a corto plazo, metas a mediano plazo y metas a largo plazo. Y muchas veces todas hay que irlas trabajando, pues tal vez este año, ¿no? Es a veces difícil pensar que primero cumplamos las de corto, luego las de mediano y las de largo. Normalmente hay que trabajar para todas desde el inicio. Pero como bien decíamos, este es un tema también de trajes a la medida y de ver qué cabe en nuestras posibilidades y cuáles son las metas más relevantes para nosotros. Y eso que dices es súper importante y es con lo que habríamos. Tenemos que seguir y respetar el presupuesto, porque si le puedo dedicar 1 a 2 horas a la semana a revisar, tener todo muy bajo control en el primer mes del año, pero luego se me olvida en febrero y en marzo y en abril, imagínense ya para mediados de año ya es aquello un verdadero desastre. Entonces el presupuesto, yo siempre les digo, y luego parece broma, pero no, hay que casarse con él, por lo tanto hay que cuidarlo, amarlo y lo más importante, hay que respetarlo para que pues, realmente pueda generar un cambio real y efectivo. Ahora también algo bien importante en la parte de presupuesto es que yo tengo que tener bastante claro
cuánto dinero gano, que eso a veces también hay quien cree que es mentira, pero muchas personas no tienen la claridad de cuánto dinero ganan. A veces se les pregunta y es, a ver, deja ver la aplicación, híjole, es que no he pedido mis recibos de nómina a quienes trabajan por quincenas o bajo un esquema pues fijo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que nos va a ayudar un montón. Y cuando hablamos de cuánto gano, no solo estamos hablando de la quincena, en el caso decíamos de quienes ganan de fijo, sino que a lo largo del año hay otras percepciones también que van sumando y que son parte de los ingresos. Por ejemplo, pagos extraordinarios, bonos, reparto de utilidades, la prima vacacional. Hay algunas empresas que dan también fondo de ahorro, no sé, inclusive los vales de despensa, aguinaldo, bonos. Entonces, justo en el mapa del año hay que ir monitoreando en qué meses van a ir cayendo estos pagos. Inclusive otro ingreso que también puede ser importante es la devolución de impuestos, de que año con año se va haciendo, entonces también considerarlo e irlo mapeando en cada uno de los meses. Entonces, eso es quienes pues están percibiendo un sueldo fijo, que tienen prestaciones, que tienen reparto de utilidades, aguinaldo, etcétera, etcétera. Incluso, y también bien importante para quienes somos emprendedores, quienes son independientes, freelance, etcétera, etcétera, el presupuesto les va a ayudar un montón, porque a veces así como entra la lana de quienes somos independientes, así sale. No, para empezar no hay un sueldo. Yo siempre les digo, un sueldo para alguien que es independiente, pues primero revisen cuánto gastan al mes en todos los gastos fijos y básicos, que ahorita vamos a ver cómo esa parte de los gastos. Y partiendo de ahí, pues sería lo mínimo que yo tendría que generar como independiente. De hecho, una recomendación que tenemos para nuestros amigos emprendedores a la hora de revisar cuáles son sus ingresos, para efectos de presupuesto, a veces vale la pena quitar el mes más alto y tal vez el mes más bajo, para que tengamos una idea de, quitando, digamos, los picos, más o menos qué podemos esperar en temas de ingreso. Y otro tip es que también se recomienda mucho que lo que se destine normalmente a temas de ahorro, inversión o incluso reservas para las empresas, sea porcentual. Y así, si bien los ingresos sabemos que van a variar cada mes, si lo hacen de forma porcentual, pues va a estar alineado a lo que estén ganando en cada mes, y así no van a dejar de poder poner recursos en lugares donde lo van a necesitar, y les va a servir para crecer como emprendedores. Hay que arrancar con esta parte del presupuesto. Decíamos, la primera parte que va en el presupuesto, si gustan ir tomando nota quienes nos están viendo y tienen chance y papel y pluma a la mano, entonces es la parte de los ingresos. Todo lo que entra se va a registrar, y aquí cómo empezaríamos, es decir, pues ahorita es enero, a lo mejor no me toca ni fondo de ahorro ni nada, empezamos con pura quincena, mensualidad o ingreso como independiente. Sí, así es. Una parte importante es entender que la periodicidad con la que se gana, ¿no? Hay empresas que pagan de forma mensual, la mayoría de las empresas pagan de forma quincenal, hay algunas que son semanales, y sobre todo los amigos emprendedores, pues bueno, tienen 1000 formas de tener recursos. Pero el primer paso va a ser sí tratar de identificar la periodicidad promedio en la que se reciben los recursos, digamos, de alguna forma más fijos, ¿no? Justo quitando los extraordinarios. Entonces esto nos puede ayudar a armar una base y saber que pues tal vez todos los eneros pues voy a recibir al menos 5,000 pesos, por poner un ejemplo. Entonces esa puede ser una de las pequeñas bases para armar el presupuesto, y va a ser un excelente punto de partida. Ahora, siempre que hay que ver a futuro, que en este caso vamos a tratar de establecer cómo se va a ver nuestro 2020 de la mejor forma, siempre nos va a ayudar ver un poquito para atrás. Entonces hay que preguntarnos, en el 2019, ¿tuve algún ingreso extraordinario? ¿Tuve también algún tema como que inesperado? ¿O tal vez planeo hacer algo diferente que en el 2019? Tal vez este año 2020 planeo tener una fuente extra de ingresos, pero tal vez pienso que los tiempos me van a dar que a partir de junio voy a recibir un ingreso extra. Entonces todo eso es lo que vale la pena ir sentando, e incluso nos va a ayudar psicológicamente a que eso vaya sucediendo. No es lo mismo tener la idea en el aire y tener ahí la intención,
que ponerlo en un papel. Nada más al escribirlo, ya sea en un papel o ponerlo en una herramienta, aunque sea digital, ya al escribirlo le estás diciendo a tu cerebro que es algo que quieres que suceda. Entonces es muy poderoso el tema de hacer el presupuesto, incluso a nivel mental, porque ya tu cerebro está registrando que en tal mes tú piensas recibir ese ingreso. Y va a ser más probable que suceda si tú lo sientas en un lugar por escrito, que si te quedas con la intención y no haces nada al respecto. Los gastos, y cómo categorizamos los gastos, porque hay diferentes tipos de gastos. Sí, pues bueno, los primeros, que creo que son los más comunes y todos traemos siempre en la mente, son los gastos fijos, ¿no? Que tiene que ver con los gastos que vamos pagando a lo mejor de manera mensual, tipo renta, cable, Netflix, el celular, no sé, todo esto que va, el súper, la comida, el transporte, todo lo que vamos gastando en el día a día, que son como fijos y hasta yo diría también básicos, ¿no? Bueno, algunos no tan básicos como el cable y sí, el Netflix sí puede ser básico. La Netflix es Netflix sí es bastante bien básico, ¿verdad? Especialmente para los fines de semana. Ya debería estar incluido ahí, aparte ya hasta nos lo van a incrementar, ahí ya le toca impuestillo. Hay que considerarlo en el presupuesto. Pero sí es bien importante, y digo, ya ahora sí que fuera de cotorreo, la parte de Netflix. ¿Por qué? Porque luego no nada más es Netflix lo que pagamos, luego traemos Netflix, HBO, Prime, Spotify, Amazon Prime, y así me puedo seguir, ¿no? 4, 5. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hagamos el presupuesto, y esto también justamente ayer lo platicamos con Alfonso Marcelo de Finformado, le mando un saludote. ¿Qué es lo que pasa? Está demostrado, y escuchen bien esto porque están jugando con nuestras mentes y de paso con nuestra bolsa. Está demostrado que la mejor manera de evitar que alguien cancele un servicio es por medio de la domiciliación, es decir, que te quedes de por vida ahí. ¿Por qué? Porque te hacen tan sencillo el hecho de pagar que no te das cuenta. Tal cual se te olvida. Entonces puedes estar 2, 3, 4, 5 meses, 2 años pagando una suscripción de algo que probablemente no utilizas y ni siquiera te acuerdas. Entonces en esta parte digo, hagan casi su apartadito de pago de aplicaciones, pago de streaming, y revisen y neta pues sean así muy honestos con ustedes de cuáles sí utilizan con mucha frecuencia, cuál es la neta. Ahora sí, es como cuando vas a limpiar una computadora que te dice, ¿quieres borrar los archivos que no has abierto desde hace 4 años? Sí. Así básicamente, entonces sí chéquenlo. Ahorita vamos a ver también la parte del ahorro que va en esta parte de gastos, aunque usted no lo crea. Y cómo jugarle al revés a la vida. Claro. En lugar de que mis domiciliaciones de estos servicios jueguen en mi contra, domiciliemos el ahorro y se me va a olvidar también. Pero continuamos entonces con esta parte de, empezamos por gastos fijos. Así es, incluso yo les sugiero que empiecen por gastos que no van a poder moverlos. Por ejemplo, una renta. Tal vez ustedes ya tienen un contrato en el que dice que pues, tal vez hasta septiembre de 2020 van a tener que pagar cierta cantidad que ya está pactada. Entonces, yo les sugiero que empiecen por ese tipo de gastos que no van a poder mover. ¿Por qué? Porque al momento de visualizar sus metas y ver cuánto tienen que destinar en un tema de ahorro, de inversión para lograrlas, es muy probable que tengan que hacer algún sacrificio, ¿no? Y pues justamente la parte que hay que voltear a ver para los sacrificios son los gastos, pero no todos se van a poder mover. Entonces, si ponen primero los gastos que son inamovibles, pues ya sabemos de entrada que con ellos no nos vamos a poder meter. Pero sí sabemos que hay otros, domiciliaciones que tal vez ya ni siquiera estamos utilizando, membresías al gimnasio, gastos vampiro, etcétera. Van a haber muchos que sí vamos a poder ir quitando, ir removiendo para darle espacio a proyectos mucho más importantes, pues que realmente nos van a sumar mucho valor en nuestra vida. Entonces, sí les soy sincero, en el proceso del presupuesto va a haber que hacer sacrificios, pero lo padre es que ustedes van a poder identificar qué están dispuestos a sacrificar por qué cosas, ¿no? Sí. Y lo importante es que esté todo alineado a sus metas, a sus sueños. Para eso lo vamos a construir de esa forma. Entonces les sugiero hacer esta diferencia entre los gastos, porque no todos se pueden mover. Así. Por ejemplo, digo, la parte de comida, todo lo que sea comida de a de veras, pues, o sea, ir al súper, al mercado, etcétera. Eso difícilmente lo vamos a poder modificar, pues porque digo, salvo que digas, oye, no manches, me estoy echando 3 pollos asados, yo solito al día, digo, pues ahí hay un problema.
pero generalmente esa parte pues no se va a poder mover. La parte de servicios, sí hay evidentemente que cuidar, hay que optimizar los recursos en casa por muchas razones, entre ellas también medioambientales, es decir, pues cuidar el agua, la luz, etcétera, pero tampoco va a haber una diferencia sustancial entre, o sea, no se trata de no prender la luz, ni de no tomar agua, etcétera. Esas cosas no se van a poder cambiar, pero va a haber otras, justamente como bien lo dices, que sí podemos identificarlas como una oportunidad de recortarlas y de convertirlas en otra cosa que nos sea mucho más útil. Incluso yo siempre les digo en la parte de los servicios que no son indispensables, es decir, no es ni agua, ni luz, ni gas, que es, por ejemplo, el tema de internet. El servicio de internet, que sí es muy útil y muy básico, esta es canasta básica también, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces contratamos hace 5 años, cuando nada más había 2, 3 compañías, y hoy la oferta de servicios de internet que existe es enorme. Claro. Y las diferencias en precios y en calidad en servicio también son muy grandes. Entonces, de repente, si yo hago mi presupuesto y me doy cuenta que estoy pagando 500 pesos de internet, por citar un ejemplo, y veo que el plan es de 80 megas y no sé qué tantas cosas, y ahora sí, con base en eso me pongo a buscar otras opciones, dices, oye, no manches, encontré uno por 300 pesos, ya puedo ahorrarme 200 pesos que se van directo al ahorro y a la inversión. Lo mismo pasa con la televisión por cable. Bien decías ahorita el tema del gimnasio. A veces digo, quienes vayan, pues está chido, pero a lo mejor hay otra opción de gimnasio. Quienes pagaron la anualidad y no volvieron a poner un pie ahí, pues a ver, transfiéranla, denle su IFE a alguien y que vaya por ustedes y que les paguen. No sé, hay varias cosas que sí se van a poder cambiar, pero por eso es importante empezar gastos fijos. Luego esta parte de estos gastos que, a pesar de que son fijos, los puedo modificar. Y luego nos vamos a los gastos variables, que también son bien importantes. Y los variables. Y los variables, que ahí también, híjole, que ahí es donde yo pondría los gastos vampiro, de alguna forma, pues porque esos son, pues de repente, y esto también, hoy es una plática muy financiera, pero también estamos viendo temas de cómo la mente juega con nosotros. Muchas veces estos gastos vampiro llegan a incrementarse o aparecen en momentos de ciertas emociones. Compramos de acuerdo, a veces, no todo mundo, pero generalmente este es un tema humano incluso, que muchos de los consumos que hacemos son emocionales. ¿Y emocionales en qué sentido? Digo, por aquí estoy tratando con alguien que conoce los poderes de la mente. Si yo estoy muy contento, entonces mi cerebro me dice que merezco una recompensa, un premio. Si me fue muy bien, cerré un negocio, lo que sea, dices, te tienes que ir a comer, chavo. O sea, te hace su cerebro hablando de, te lo ganaste, te lo mereces. Aparte, la publicidad no por nada. Para eso trabajas. Para eso trabajas, te lo mereces porque yo lo valgo, claro, etcétera, etcétera. Y todo eso inconscientemente nuestro cerebro nos manda señales, que es hasta un tema químico, ahí no nos vamos a meter tanto en eso ahorita, pero nos manda señales de que necesito un premio. Luego también, cuando estoy muy triste, requiero un consuelo, necesito un apapacho. Y el otro día me encontré, y ese sí me sorprendió, porque hubo alguien que me dijo que cuando está enojado se va a comprar. Y eso es lo único que lo tranquiliza. Ya eso está muy cañón, o sea, nada más falta que cuando estornudan les den ganas de comprar también. Pero entonces todos los gastos variables también es importante que vayamos viendo el registro, pues porque dependen en gran medida pues de nuestras emociones, de nuestros compromisos sociales, de si andamos de novios o no, de si tenemos familia, etcétera. Son varios factores que van a cambiar de forma radical de un caso a otro. Y vamos a poder tener una idea muy clara de cuánto se nos va en esto y qué cosas son las que nos hacen, pues ahora sí que patinar en el tema de nuestras finanzas, en los gastos variables. Así es. Pues sí, unos sí tiene que ver con regalos, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el que viene ahora el Día del Amor y la Amistad. Y otros tienen que ver también con ciertos momentos en el año que ya sabemos que van a llegar. Como por ejemplo los que tienen hijos, el regreso a clases, que es comprar los útiles escolares, los que tienen auto, tenencia, verificación, pagar seguros, que de repente podemos pensar que me llegó de imprevisto, pero pues no, la realidad es que cada Día de Reyes... También la Navidad es un clásico, así de, no manches, o sea, no me lo esperaba. Ya pasado mañana es Navidad, chatos, o sea, todos los años... Es el 25, el 24 es Nochebuena,
O sea, no hay novedades ahí, y esto es importantísimo, es lo que les decíamos también al inicio. El presupuesto no solo va a ser como para lo que viene en una semana, en 15 días o en un mes. Hay que hacer esta programación de estos gastos que sí o sí sabemos que van a ocurrir. A veces no sabemos de cómo va a ser el golpe. Así es. Sí. Hay unos que sí, como tenencias, seguros y esas cosas sí sabes, pero pues en qué momentos del año suceden, ¿no? Sí, de hecho en la herramienta que les estamos compartiendo justo viene en calendarios, en donde se puede ir escribiendo de manera periódica cuáles son los gastos que ya sabemos que van a venir, de tal forma que hasta se puede ir haciendo un apartado, por ejemplo, para Día de Reyes, para los regalos de Navidad, que vayas viendo en el año cómo se puede ir previendo eso que ya sabemos. Al final el presupuesto es, como lo dice la palabra, lo que ya sabemos previamente o lo que suponemos previamente que va a suceder. Entonces, pues si hay gastos no variables que ya sabemos que vienen. ¿Qué procede? Es decir, ya identifiqué cuáles son y a cuánto ascienden. ¿Qué pasa en ese momento con los gastos variables de un mes a otro? ¿Qué se puede hacer con ellos cuando ya los identifiqué? Sí, justo lo primero es identificarlos, ¿no? Y para eso sirve justamente la parte del registro. Ahora, va a ser muy difícil, a pesar de que se haga una estupenda planeación en el presupuesto, la realidad es que va a ser muy difícil que todos los meses le lleguen exactamente la cantidad que tenían destinada. Entonces, el verdadero reto del presupuesto va a ser cómo reaccionas. Porque va a pasar que de repente en febrero tenían pensado que iban a gastar 5,000 pesos y de repente en su realidad tuvieron que fueron 5,500. Entonces puedes reaccionar de dos formas distintas. Una, decir, bueno, pues ni modo, me pasé. O la otra es decir, ok, entonces, ¿qué tengo que ajustar el siguiente mes para que de alguna forma compense el mes en el que tuve un gasto mayor? Entonces, ahí es donde tienes que ver, y ahí hablo un poquito nuevamente de los sacrificios, ¿no? O sea, tal vez tenías un presupuesto de que ibas a comer fuera, tal vez en el mes 2 veces en ese mes, y entonces pues tal vez tengas que hacer el sacrificio de solo comer fuera una vez en ese mes, pero te va a ayudar a compensar lo que pasó de forma inesperada el mes pasado, y entonces ya vas a ir bien al siguiente mes. Entonces, el verdadero reto del presupuesto va a ser seguirlo y reaccionar para que sí le vayas llegando lo más cercano posible a lo que puedas. Vámonos ahora, ya tenemos entonces, empiezo anotando ingresos, luego me voy con gastos fijos. Esos gastos fijos va a haber algunos que se pueden modificar por cosas que no sean pues tan caras o que salgan más baratas. Luego gastos variables, en el gastos fijos también acuérdense, hay que poner una sección de deudas. Gastos variables son todos aquellos en donde sí podemos meter mano y sí podemos hacer una gran diferencia. Y por supuesto, el rubro, yo creo que ya ustedes díganme si estoy echando mentiras, que es el más importante. ¿Y por qué es el más importante? Lo dejamos al final. Pero en su presupuesto no tiene que ir al final, tiene que ir como el punto número 1 y es la prioridad, que es el ahorro. Definitivamente. Entonces, ¿cómo empezamos o cómo ponemos, en dónde ponemos el tema del ahorro dentro de nuestro presupuesto? Entonces, ya identificando los para qués del ahorro, van a saber cuánto tengo que ahorrar en cada rubro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido. Si nos vamos al ejemplo del ahorro para el retiro, oye, tal vez sé que lo que reciba de la Afore no va a ser suficiente y necesito complementar para el retiro. Entonces, la primera pregunta va a ser ¿cuánto? Entonces, bueno, obviamente para eso también como asesores podemos apoyarlos a ver justamente cuánto tienen que ahorrar para el retiro, ¿no? Ya sabiendo eso, que normalmente es algo porcentual hacia su ingreso, por ejemplo, personas de 20 años tal vez tengan que ahorrar el 15% de sus ingresos para poder tener un retiro muy padre, ¿no? Entonces, ese 15% es el que vale la pena ponerlo como prioridad dentro del presupuesto, ¿no? Porque sabemos que van a haber gastos inesperados. Entonces es bien importante seguir un orden correcto. Lo que nosotros siempre sugerimos es primero ahorrar y después gastar, y pues nosotros les proponemos que sea a corto, mediano y largo plazo, ¿sale? Para que tengan una administración de recursos en este 2020 que sí los ayude a lograr sus metas. Pero lo muy importante, y eso sí les toca a ustedes determinar, es cuáles son sus metas. ¿Cuáles son esas metas relevantes? Cuando empezaste a trabajar, pues tal vez qué sueño tenías, ¿no? Oye, quiero trabajar porque quiero lograr esto, porque quiero viajar aquí, porque quiero tal estilo de vida. Entonces, tengan claras esas metas, priorícenlas, vean cuáles son tal vez las 3 o 5 metas más importantes que quieren trabajar.
y entonces ya les ponemos fecha y les ponemos monto. Sí podemos asignar un presupuesto también para el tema de antojos. Claro que sí. O sea, bueno, una cantidad que va a ir dentro del presupuesto y que mensualmente yo ya sé que me puedo echar a lo mejor 2,000 pesos en garnachas, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que lo más sano es incluso incluyan en el presupuesto, incluyan un porcentaje que sea para lo que ustedes quieran, ¿no? Vale la pena siempre, si está en sus posibilidades, darse esos lujos, pero que esté en su presupuesto y sobre todo que estén conscientes que se están trabajando metas más importantes al mismo tiempo, y entonces no va a haber remordimiento, porque tal vez esos pequeños gustos que me estoy dando, sé que me los puedo dar porque estoy trabajando también en mis metas a través del ahorro para los grandes gustos que me quiero dar. Entonces, si es el caso, no hay problema. Lo importante es que van a tener ustedes esa conciencia, ¿no? De a dónde se está yendo su dinero, y siempre va a ser su decisión. Realmente ustedes son quienes ganan esos recursos, ustedes son quienes deciden cómo se van a gastar, o se van a invertir, o se van a utilizar. Pero el presupuesto va a ayudar a que se den cuenta, y ese yo creo que es el primer paso y el primer ejercicio de conciencia, de darme cuenta qué estoy haciendo con mi lana. Si estoy a gusto con lo que estoy haciendo con mi lana, pues perfecto, qué mejor, pero yo creo que la mayoría de las personas con las que nosotros hemos platicado como asesores, hemos platicado con muchísimas personas y los hemos asesorado durante mucho tiempo, la mayoría de las personas no están 100% a gustos con qué han hecho con todos los recursos que han pasado por sus manos durante el tiempo que han trabajado. ¿Con qué cerrarías, por favor? Pues bueno, algo que quisiera también invitarlos es, tenemos otra herramienta de un check-up financiero, en donde podemos, así como cada año se hace un check-up médico, bueno, se recomienda hacer un check-up médico para ver sus niveles de salud, también se puede hacer un check-up financiero para ver cómo andan en indicadores de ahorro, indicadores de inversión. Entonces los invitamos también para que identifiquen cómo andan en esos rubros, y pues es la mejor manera de iniciar el año. Hay una frase también que me gusta mucho que dice: no es más rico el que más tiene, sino el que mejor se administra. Entonces, pues no importa cuánto ganamos, sino cómo vamos administrando esos recursos, y no hay un límite, o sea, no hay gano muy poquito para ahorrar, todos podemos ahorrar independientemente de los ingresos que tenemos. Y ahora sí, ¿dónde los encontramos? Nada más para reafirmar que lo que dice ahí es cierto. Pues bueno, aquí está nuestra página de Facebook, estamos en Instagram también, estamos en Twitter, tenemos el número de contacto en WhatsApp, la página miretiraasegurado.com. Entonces, pues bueno, cualquier cosa ya estamos a la orden, y con mucho gusto para atenderles. Muy bien, muchísimas gracias, jovenazos. Voy a cerrar con esta última frase, y no es una frase porque no la saqué de ningún lado, es más bien una idea. Y esto también, por favor, ustedes quienes nos están viendo, compártanlo con sus familias, con sus amigos. El tema de, y ahora sí, mira, hasta voy a cerrar aquí, como dirían ahí el buen Fernando Sotogey, se los digo a los ojos. Esto es bien importante que siempre lo recuerden, y es el tema de que hacer un presupuesto y organizarnos bien, administrar nuestro dinero y tener claridad de cuánto dinero entra y cuánto sale, no nos hace personas codas, no nos hace alguien que sea avaro, que sea cuentachiles, que anda ahí nomás pues cuidando los centavos por no gastarlos. No, quien hace un presupuesto, quien se organiza financieramente, quien tiene una claridad y tiene muchísima información sobre cuánto gana, cómo gasta, y todo eso lo cuida y lo organiza, lo único que está haciendo, y esto es bien importante de verdad, así quien alguien les diga, qué codo eres, suéltenle esto, lo que está haciendo es buscar disfrutar mucho más el dinero y crecer. Entonces el objetivo de organizar nuestro dinero no es no gastar, que eso es lo curioso, o sea, no se trata de no gastar, se trata de disfrutar bien fregón el dinero, de hacer mucho más con nuestro dinero y de pasárnosla bien. Porque si yo me la paso despilfarrando y digo, no, yo no hago presupuesto, esos pa' codos y que no sé qué, pues todo el tiempo, o muchos casos, siempre van a andar con esta presión de que están endeudados, de que no les alcanzó para algo, de que no saben de dónde sacar dinero en caso de una situación de emergencia. Entonces, la organización, el hacer un presupuesto y el administrarnos bien es con el objetivo de disfrutar mucho más nuestra lana, de tener mucha más tranquilidad en la vida y de lograr cosas mucho más grandes. Yo siempre les digo, pues, ¿qué prefieres? 20 cartoncitos de cerveza, bueno, ese es un ejemplo que
está muy difícil decidir. A lo largo, imagínense 20 cartoncitos de cerveza a lo largo de todo el año, o la mitad de esos cartoncitos de cerveza y la otra mitad un fin de semana con unas cervecitas, unas margaritas o lo que les guste a ustedes, en la playa, en el Caribe, a todo dar, en un hotel, todo pagado de contado, con aguacate, así las tostadas de ceviche y lo que quieran. Entonces, sí es importante que vayamos viendo cuáles son esas mini recompensas que pues no están mal, pero que cuando vamos reduciéndolas, poniéndolas bajo control, se pueden convertir en grandes objetivos en nuestra vida que nos van a dar una calidad y un disfrute extraordinario. Jovenazos, los quiero mucho y los quiero ver ahorrar.